Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, dice así: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Hermanos, el apóstol Juan está escribiendo una de las verdades más maravillosas que podrían llenar nuestro corazón. Y es que hemos pasado no solamente de muerte a vida, de una vida quizá liberal o religiosa a una verdadera vida en el Evangelio, sino que sobre todas las cosas, hermanos, nuestra salvación se ha manifestado en que Dios nos ha hecho hijos suyos. Y yo no sé cómo le hace sentir eso, pero es una maravilla tremenda, hermanos. Imagínese lo que significaría alguien que viniera a dañar la vida de su hijo, a atentar contra su hijo, a hablar mal de él, a golpearlo, a agredirlo, a darle vuelta a la espalda. Si ustedes tratara de ser una buena persona, quizás pudiera llegar a perdonarle. Pero lo que Dios hizo con nosotros fue un paso mucho más allá. Porque no solo perdonó a aquellos que ofendimos al Hijo y por quienes Él murió, sino que lo entregó y nos hizo parte de su familia. Fuimos adoptados, fuimos insertados en la familia de Dios. Y hoy día, no solo como hijos que se ven de lejos, sino que realmente somos hijos de Dios. Y yo quiero poner esto en su mente en esta mañana antes de que comencemos a hacer todo lo que hacemos. Porque si hay algo que debiera brotar del corazón del pueblo del Señor es sobre todas las cosas gratitud por el gran amor que Él ha tenido para con nosotros. Entonces yo les quiero invitar, hermanos, a que antes que nos atrevamos a hacer cualquier cosa el día de hoy, antes de que cantemos, de que oremos, antes de que dispongamos a abrir nuestras Biblias y todos, examinemos en nuestro corazón y seamos agradecidos por el gran amor que el Padre ha tenido con nosotros. Desde esa posición, en gratitud, entonces hemos de adorar a nuestro Dios. Oremos. Padre amado, queremos exaltar tu nombre. Queremos agradecer tu fidelidad, tu gracia, tu gran amor, Señor, manifestado en que entregaste a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, el día de hoy que nos presentamos delante de ti, con afanes en nuestro corazón, Señor, con preocupaciones, con pecados en muchas ocasiones, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Que podamos enfocar nuestra mente y nuestro corazón el día de hoy en quién eres tú, Señor. En la gracia recibida, en el gran amor que nos has dado, Señor. Permítenos, Señor, mirarte a ti. Permítenos alabarte y exaltarte y leer y orar e indagar en nuestro corazón, Señor, con el gran, Señor, sentido de gratitud que tenemos por la obra que tú has hecho, Señor. Queremos tu gloria, Señor. Queremos exaltarte a ti, Señor. Queremos, Señor, cantar con nuestros labios de la gratitud más profunda que hay en nosotros, Señor. Rogamos desde ya, Señor, que extiendas tu misericordia y perdones nuestros pecados, Señor. Quizás nuestra irreverencia, Señor. Quizás nos molestamos en esta mañana al salir, Señor. O quizás cosas que solo tú conoces en lo profundo de nuestro corazón. Pero queremos venir delante de ti, Señor, apoyando toda nuestra fe, nuestra confianza, Señor. Y nuestra certeza en que tú entregaste a tu Hijo por nosotros, Señor. Y solo en aquello nos podemos apoyar. Nos sabemos amados de ti, Señor. Y nos sabemos guardados por ti, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Recibe la gloria, la honra, Señor. Y que todo lo que hagamos en este culto, Señor, manifieste cuánto, Señor, te amamos y cuánta gratitud hay en nosotros, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús,
nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor, hermanos. Si nuestro descanso en el cielo está, ¿por qué temeremos la prueba o el mal? Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta y nos lleva al hogar. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta y nos lleva al hogar. No busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Te esperamos, oh Jesús. Se aumenta la angustia y crece el dolor, la gloria esperada es mucho mejor. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Gloria a ti, Señor. Solo tuya es la gloria. Tú mereces la honra, Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad.
siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Podemos leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 23. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Cristo regresar, la espera acabará. Postrados a sus pies, en Él nos saciará. Jesús gobernará y todo nuevo hará. Las lágrimas en alabanzas cambiará. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Al Cristo regresar, no habrá más maldición. Su gracia triunfará sobre la transgresión, pues Él restaurará lo que el pecado hirió. Su luz dará gran gozo a todo corazón. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Al Cristo regresar, la prueba cesará y nuestros galardones Él recibirá. La muerte morirá, su reino acabará, revelará su gloria y gozo eterna. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Jesucristo, nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo,
culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Gloria a ti, Señor.
ten gloria por la eternidad. Todo reino y dominio al postrado den la gloria al Señor. Él es santo, Él es digno por la eternidad. Coronado en gloria, todo reino a Él se postra. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién es como nuestro Dios? Nuestro Cristo es encarnado, ha salvado de la gloria al Señor, en su gracia Él nos guarda por la eternidad. Coronado en gloria, todo reino a Él se postra. ¿Quién es como nuestro Dios? Cambia el duelo en gozo, nos levanta desde el polvo. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién es como nuestro Dios? Alto y santo, humilde y manso, como tú no hay otro. Fiel Mesías con nosotros, como tú no hay otro. Alto y santo, humilde y manso, como tú no hay otro. Fiel Mesías con nosotros, como tú no hay otro. Coronado en gloria, todo reino a Él se postra. ¿Quién es como nuestro Dios? Cambia el duelo en gozo, nos levanta desde el polvo. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién es como nuestro Dios? Nadie es como nuestro Dios. Nadie es como nuestro Dios. Gloria a nuestro Señor. Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Tenemos hoy día con nosotros invitado un gran amigo, un pastor que nos ha acompañado, a mí sobre todo, quizás la cara más visible he sido yo. Así que desde el Ecuador y del mundo tenemos, tenemos a nuestro querido amigo, Pastor Jorge Rodríguez. Le voy a dejar, pase por favor, pastor, le voy a dejar a él todas las presentaciones de todo lo que hace y de todos los lugares que recorre y de la paciencia que me ha tenido también. Pero antes de que se pueda presentar, vamos a orar por los niños para que vayan a su escuela dominical y vamos a orar por este tiempo también. Así que, Señor, queremos rogar y de nuevo y presentar delante de ti en esta hora a nuestros niños también. Te damos gracias por la palabra que tú semana a semana traes a sus vidas, Señor, por los maestros que también se dedican y oran e indagan, se preparan y buscan, Señor, con el propósito de llevar tu palabra hacia ellos, Señor, en una forma que ellos la puedan comprender. Así que te pedimos, Señor, por la salvación de nuestros hijos, para que tu gracia les alcance, Señor, y abra sus ojos también, Señor. Y por este tiempo que vamos a estar acá,
por nuestro hermano, por Pastor Jorge, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo le guíe, le dé claridad y sea fiel al mensaje tuyo, Señor, para la edificación de nuestra iglesia. Te damos gracias de nuevo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden salir los niños? Mis hermanos amados, que la gracia del Señor sea con ustedes. Es un gozo inmenso poder estar aquí en este día tan importante. Se suponía que tenía que llegar el lunes, pero la providencia de Dios permitió que llegara el martes, atrapado en el aeropuerto de Lima por unas 12 o 14 horas, pero ha sido una semana deleitosa de poder enseñar la palabra de Dios en el seminario. Quiero agradecerles por todo lo que hacen y lo que permiten para que algo tan importante como la enseñanza de la palabra de Dios se pueda dar en este lugar a través del trabajo que ustedes hacen y la oportunidad que le dan a su pastor y a muchos de los hermanos que sirven de poder estar allí. Le decía a Jonathan que realmente no tengo mucho que decir de quién soy. Me basta con que sepan que soy su hermano, que amamos al Señor y que es un deleite para nosotros decirle todas las cosas que hemos dicho hoy. Él es digno de suprema alabanza. Y yo tengo el privilegio en esta mañana de poder compartir la palabra del Señor con ustedes y anhelo que el Señor pueda traspasar nuestras almas. He orado, he pedido al Señor que a pesar de mi incapacidad, a pesar de las limitaciones, su palabra sea predicada con poder, que atraviese nuestras almas y nos lleve a tomar decisiones que cambien todo lo que somos. Amén. Quiero invitarles a que abran conmigo sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. Les voy a invitar a que todos puedan abrir su Biblia y prestar mucha atención a lo que dice este texto. Vamos a invertir todos los minutos que tenemos en esta mañana pensando en lo que este pasaje maravilloso nos dice con respecto a la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. La palabra del Señor dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar y les voy a invitar a todos que una vez más vayamos al Señor en oración. Amado Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra en este día glorioso, el día de adoración. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por convocarnos de manera tan santa a estar en este lugar, en esta santa convocatoria para buscar tu rostro, para adorarte, pero Señor también para escucharte. Háblanos, enséñanos. Señor, que a pesar de mí tu palabra sea predicada con poder y autoridad, que hables al corazón de mis hermanos, que quebrantes cualquier cosa que deba ser quebrantada, que consueles lo que tiene que ser consolado y que nos dé, Señor, un propósito claro para honrarte conforme a lo que tú has revelado en tu palabra. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y también estas meditaciones que sean dulces y agradables delante de tu rostro y que sea una proclamación fiel de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, es muy interesante ver cómo la cultura donde nosotros crecimos, aun cuando compartamos el mismo idioma, aun en el mismo país, ciertas cosas que uno pudiera mencionar no significan necesariamente lo mismo para otra persona. Por ejemplo, si uno habla de familia, si solo usáramos la palabra familia, lo que viene al concepto de cada uno de los que escucha esa palabra no necesariamente significa lo mismo que en el otro. Quizás familia para ti es una palabra que siempre ha estado rodeada de un poco de neblina y de tristeza, pensando, yo no tuve una familia como hubiera querido,
mi papá no estuvo en casa o mi mamá murió cuando era muy niño. Y entonces familia quizás es un término que, aunque lo entiendo, connota en mi alma ciertas cosas. Quizás otro puede escuchar esa palabra y tener los recuerdos más lindos y quizás sacar una sonrisa de tu boca y decir, qué linda es la familia. Pero la palabra y cómo uno entiende esa palabra depende mucho el contexto, la vida, lo que tenemos en mente, cómo hemos sido formados. Por ejemplo, la palabra vacaciones tiene la misma connotación. Para personas, vacaciones significa la playa, quizá. Otros, las montañas. Y otros, quizás como yo, que crecí en el campo, en las montañas y en la parte verde, vacaciones era ir a la ciudad, era ir a visitar a los abuelos. Así que depende tanto de quiénes somos para ver cómo entendemos ciertas cosas. El contexto donde vivimos, donde crecimos, quiénes fuimos, nos forma en nuestro entendimiento. Y en esta mañana yo tengo una palabra que quiero mencionarte y que espero con la ayuda del Señor, aunque tengas hoy un concepto distinto al que yo pudiera tener o entre nosotros diferentes conceptos, la idea es que la palabra de Dios pueda unificar los criterios y esa palabra es iglesia. Cuando escuchas la palabra iglesia, inmediatamente se activa tu contexto, lo que eres, dónde te formaste. Si vienes de una familia evangélica, tienes una idea. Si vienes de una iglesia, de una familia católico-romana, tienes otra idea. Y no importa dónde estés, qué hayas aprendido, todos tenemos conceptos que tratamos de llenar cuando escuchamos una palabra tan poderosa, tan importante como iglesia. ¿Sabes? El Señor sabe que todas esas deficiencias y contextos luchan en medio de tratar de entender qué significa iglesia a la luz de la palabra de Dios. Y por eso, en su bendita misericordia, nos ha permitido, nos ha ilustrado lo que significa la iglesia para que todos nosotros podamos entenderla y verla como Él la ve. En nuestro pasaje de esta mañana, nosotros encontramos al apóstol Pablo haciendo mención de la iglesia y de hecho presentándola a través de 3 nombres o 3 frases que tratan de explicar la naturaleza misma de la iglesia. Hermanos, esta naturaleza no tiene que ver con nuestro contexto, dónde nos formamos o dónde crecimos. No importa si sufriste el abuso en alguna otra iglesia, no importa si tienes temor a ciertas cosas, hoy tenemos que escuchar a Dios. Y hoy tenemos que permitir que Dios redefina y nos ayude a entender correctamente qué es lo que significa iglesia. ¿Sabes por qué? Porque de eso depende la forma en la que nosotros vamos a vivir, la forma en la que tú te conduces, la forma en la que entiendes lo que se espera de ti y la forma en la que nosotros vamos a perpetuar la obra de Dios en nuestro país, en esta iglesia local. Así que quiero que me permitas hacer una exposición breve de este texto, pero sobre todo enfatizar y meditar juntos en estos 3 nombres que aparecen en nuestro texto. En primer lugar, hablemos del contexto de nuestro pasaje. Este pasaje empieza con unas palabras maravillosas que muestran el corazón del apóstol, en donde dice en el versículo 14, esto te escribo, está hablando de la carta que está escribiendo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. No es una cosa nueva que yo tenga que decirles el amor profundo que Pablo tenía por estos discípulos que Dios le había dado. Timoteo, Tito y otros eran nombres muy cercanos al corazón de Pablo. Pablo los instruía, les enseñaba y también, gracias a la revelación bendita y la inspiración, podemos conservar las cartas que escribió para ellos, enseñándoles cómo debía vivir un ministro que quiere honrar al Señor. Y así es como tenemos todas las cartas o las epístolas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito. Ahora, él escribe esta carta dándonos a conocer el deseo que tenía. Él amaba a Timoteo, quería verlo, quería pasar tiempo con él, lo cual nos recuerda la preciosa realidad de la comunión cristiana. Hermanos, a un cristiano verdadero no se le tiene que forzar el hecho de querer estar con otros cristianos verdaderos. Nos nace naturalmente, queremos hacerlo porque hablamos el mismo idioma, vivimos en medio de un mundo
donde todos los que están a nuestro alrededor son tan diferentes, piensan tan diferentes, tienen principios tan diferentes, anhelamos la comunión. Pablo anhelaba esa comunión, tenía un amor fraternal profunda como un verdadero hermano mayor, como un padre espiritual sobre la vida de alguien como Timoteo. Así que él anhelaba verlo. Pero hay algo que se levanta en nuestro texto en el versículo 15 que nos muestra la urgencia con la que Pablo está escribiendo esta carta y la razón por la que lo hace. Dice en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En el versículo 15 se encuentra el corazón de nuestro texto. Pablo dice, yo quiero ir a verte, quiero pasar tiempo contigo, anhelo la comunión contigo, pero Timoteo, tienes que saber algo. Si yo no puedo ir a verte pronto, si no puedo ir a estar contigo pronto, hay algo que no puede esperar, aunque yo anhelaría estar allí, hay algo que tengo que decirte ahora. Y él nos presenta un precioso argumento, que es el argumento que se va a desarrollar con mayor forma, profundidad a lo largo de toda esta carta. Timoteo, la forma en la que debes conducirte en la casa de Dios no es algo que sale de tu corazón, no es algo que es producto de tu imaginación, es algo que yo tengo que entregarte como una responsabilidad de decirte, así es como se tiene que vivir en la casa de Dios. Esa urgencia nos recuerda algo precioso que vamos a ver en un minuto más, que la iglesia le pertenece al Señor y que Él pone las reglas y que nosotros no tenemos el derecho de simplemente redefinir lo que la iglesia es. La iglesia simplemente es. Y Cristo la ha salvado y la ha ganado con su sangre, y el Padre ha establecido principios clarísimos que tienen que ser seguidos. Ese es el énfasis de Pablo. Timoteo, te amo, quiero verte, pero hay algo que no puede esperar. Tienes que saber qué pensar, cómo conducirte en la casa de Dios. Toda esta carta preciosa y el resto de epístolas pastorales nos regalan un precioso cuadro informativo de cómo se debe conducir uno en la casa de Dios. Déjame solo darte un ejemplo. No vamos a ir ahí por el tiempo, pero quiero que escuches esto con atención. En esta carta, en esta primera Timoteo, tú encuentras que Pablo le habla a Timoteo de cómo en el capítulo 1 él debe conducirse, a diferencia de los falsos maestros, él debe permanecer fiel a la verdad que recibió. En el capítulo 2, él enseña qué se hace cuando la iglesia se reúne y le dice, quiero que se hagan oraciones, rogativas por los hombres que están en autoridad, ora por las autoridades. Cuando la iglesia se reúne, ora por eso, ora por todo tipo de hombre, que los hombres lideren ese proceso. No le permito a la mujer enseñar, y pone de una manera muy firme, no está hablando de cualquier otro aspecto de la vida, está hablando del culto público. Cuando la iglesia se reúne, esto es lo que tienes que saber. Luego, en el capítulo 3, como es bien conocido, están las cualificaciones de lo que debe tener un pastor y luego un diácono, como diciéndote, estos hombres son los que hay que escoger y estas son las cualificaciones que deben tener. Así que especifica cómo es el culto, cómo debe ser él, cuáles son las cualificaciones de los oficiales que deben ser llamados a la iglesia. En el capítulo 5 nosotros encontramos muchos principios prácticos. Mira a las más jóvenes con toda pureza. Mira a los mayores como si fueran padres. Mira a las ancianas como si fueran madres. Trátalas con delicadeza, con amor, con prudencia. Cuida de las viudas. Hermanos, eso no es un invento que fluye simplemente del corazón bien intencionado. Es una orden de Dios. Y Pablo le dice, esto es lo que quiero que sepas, porque quiero verte, pero si me demoro, tienes que saber, la iglesia tiene un plano perfectamente hecho, una forma perfectamente establecida, y no depende de cómo tú lo piensas o cómo tú lo anhelas. Es algo que Dios te tiene que mostrar. Por eso aquí te envío esta carta. Eso nos recuerda, y a mí me gusta pensar de esta manera, ¿ustedes se imaginan qué locura hubiera sido cuando Moisés sube al monte
y el Señor le revela el tabernáculo, los muebles, todos los detalles de lo que va a hacer. Y de pronto cuando el libro está terminando y comienzan a construirlo y Dios baja a mirar o a supervisar la obra, vamos a decirlo así, y de pronto se encuentra que en vez de 6 columnas hacen solo 5. Y en vez de poner 6 pieles de animales solo ponen 4. Y cuando el Señor pregunta, ¿qué fue esto? Alguien dice, Señor, es que según los cálculos nosotros vimos que 5 es suficiente para sostener el peso de todas las pieles. Y aparte recuerda, Señor, que aquí en el desierto hace mucho calor, así que solamente 4, 6 era demasiado. ¿Te imaginas a alguien cuestionando a Dios así sobre el modelo del tabernáculo o del templo? Hubiéramos visto y hubiéramos leído, si eso hubiera sido el caso, y la tierra se abrió y se lo tragó a él y a toda su familia. A nadie se le hubiera ocurrido. El modelo estaba bien establecido, claramente trazado, cuántos muebles, qué muebles, cuántas pieles, cómo se tenía que hacer, lo cual nos recuerda que había un plano claramente establecido. Y el punto es este, y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Si el antiguo pacto, que era solo una sombra, tenía un modelo tan definido, el nuevo pacto que tiene la iglesia, que es la sustancia de lo que eso era solo una sombra, también tiene un modelo definido. Y eso es lo que tienes que saber para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Así que ese es el contexto de nuestro pasaje, el corazón de nuestro pasaje. Y ahora quiero que me permitan meternos en las cosas específicas que dice en este pasaje para enseñarle cómo es la iglesia y cuál es la naturaleza que la iglesia tiene. Quiero que mires conmigo en el versículo 15, aparecen 3 nombres descriptivos de la iglesia. En el versículo 15, el primer nombre descriptivo que utiliza Pablo es la iglesia, que es la casa de Dios. Ese es el primer nombre en el que nosotros nos vamos a enfocar en un minuto más. En segundo lugar, en el mismo versículo 15 dice la iglesia del Dios viviente. Y eso es otro nombre descriptivo que nos va a enseñar algo bien importante sobre la naturaleza de la iglesia también. Pero en tercer lugar aparece el nombre columna y baluarte de la verdad. Esos 3 nombres son los que tienen que redefinir, acomodar y anclar para siempre nuestro entendimiento de qué significa la iglesia. Porque esos 3 nombres no son simplemente maneras de llamar a la iglesia, nos va a revelar la naturaleza misma que la iglesia tiene. Así que les invito a que me acompañen a considerar cada uno de estos nombres y a meditar en lo que esto implica en nuestras vidas. En primer lugar, el primer nombre que aparece es la casa de Dios. Mis hermanos, este nombre es sumamente importante porque es como si la definición de la naturaleza de la iglesia empieza con una mirada que es hacia nosotros y nos recuerda lo que somos. La palabra casa que aparece aquí es la palabra que connota el lugar donde alguien habita, el lugar donde alguien mora. Déjame decirlo de otra manera, el lugar donde guardas los tesoros y están los tesoros más importantes que alguien tiene. ¿No es eso tu casa para ti? En tu casa están tus seres amados. En tu casa están las personas a las que les dedicas tu vida, a los que amas más. En tu casa están tus tesoros. En tu casa está el lugar donde tú moras. En tu casa está el lugar donde alguien te puede encontrar cuando no estás en tus labores. Tu casa se convierte en el refugio, el lugar de tu habitación, donde tu presencia, déjame usar esa expresión, se manifiesta de continuo porque tú vives allí. Qué importante es entender cuando se define a la iglesia como la casa de Dios, porque tiene una figura bíblica que es importantísima. Permíteme llevarte rápidamente en este recorrido en nuestra mente de esta figura como una figura bíblica a través de toda la historia de redención. Dios al principio, cuando creó a Adán y a Eva, Él habitaba con ellos en el jardín del Edén. Los teólogos han llamado al jardín del Edén el primer templo. ¿Por qué? Porque ahí habitaba Dios, caminaba en medio de ellos. Ellos podían tener comunión con Él, podían escuchar su voz. Dios habitaba con los hombres. Por causa del pecado,
Los hombres son sacados de ese lugar y por ende de la presencia de Dios, porque Dios no puede estar junto al pecado. Su rostro santísimo, su perfecta santidad no permite que un Dios tan santo cohabite con pecado o con seres pecadores. Son sacados de su presencia. La casa de Dios deja de estar de esa forma con los hombres y los hombres ahora llegan a ser o llegan a estar excluidos de la gloria de Dios. Así, entonces se nos va revelando progresivamente que Dios escoge tener comunión con ciertos hombres. Me encanta cómo se expresa de Abraham, por ejemplo, esa comunión. Como un compañero, como alguien que tiene comunión cercana. ¿O qué podríamos decir de otros hombres que caminaron con él tanto que algunos Dios se lo llevó? Toda esa historia nos recuerda que Dios seguía buscando la comunión con los hombres, pero esa forma de buscar comunión ahora había cambiado. Ya no era un lugar en un jardín precioso y perfecto, ahora era de una manera particular, a través de sacrificios y a través de esa comunión personal. Un día, Dios quiso revelar que iba a ser su casa entre los hombres otra vez, y entonces presentó los planos de un tabernáculo que iba a ser construido en el desierto. Tuve el privilegio de predicar en el libro de Éxodo por más de 2 años. Y qué alegría, es como si fuera una película que está llegando a su desenlace cuando uno lee los últimos capítulos y dice algo como esto: y se hizo conforme al modelo que Dios había dado. Y de pronto, para poner el sello de que Dios aprobaba lo que habían hecho, su presencia se manifiesta de una manera visible a través de esa nube o esa forma que mostraba que Él estaba allí, mostrando: yo habito en medio de ustedes. Dios se manifiesta otra vez y su casa es puesta entre los hombres. Ahora, siempre me llama la atención esto. Hace unos días tuve el gozo de estar en Sicilia, en Italia, y me llevó el pastor uno de los días a conocer en los lugares altos. Había un templo construido a Hércules, pagano, falsísimo. Pero mirándolo, uno se da cuenta de algo. ¿Qué lugares que escogían para hacer esos templos? ¿Qué piedras las que llevaron allí? Yo ni me imagino cómo las subieron, pero es una cosa que cuando uno lo ve, quedas tan admirado por el poderío. Claro, es que lo que trataban de mostrar era: así de grande es mi Dios. Este Dios que habita aquí es así de grande. Mira estas piedras, mira esta vista, mira este lugar. Y era lo que trataban de provocar. Ahora, qué paradójico es que el único Dios verdadero tenía una casa en la tierra que no era así. Si tú hubieras estado conmigo en esos días y hubiéramos caminado y nos hubieran dicho un guía turístico, vamos a imaginar que eso existía en esos días, y te decían: mira, y aquí a su izquierda el tabernáculo del pueblo de Israel. Quizás tú y yo nos hubiéramos visto con una cara de sorpresa diciendo: ¿este es el lugar donde Dios habita? Esto lleno de telas blancas y pieles y cosas que ni se entiende qué es. Esto que está lleno del polvo que está alrededor, ¿aquí es donde Dios vive? Y la respuesta hubiera sido: sí, esa es la casa donde Él decidió habitar para estar en medio de su pueblo. Esto que luego se convirtió en el templo cuando llegaron a Jerusalén y se establecieron allí, llega a una fase siguiente mucho más gloriosa. Dios puso su tabernáculo entre nosotros en la encarnación del Hijo de Dios. Dios habitó entre nosotros, puso su tienda. Y quiero decirte otra vez, alguien podría decir: ¿de verdad este es Dios entre los hombres? Dice el profeta Isaías que fue hecho sin hermosura para que le deseemos. No había nada físicamente, no había nada que pudiera recomendarle diciendo: este hombre es diferente al resto. Era un hombre, verdaderamente un hombre, en cuerpo y alma, completamente hombre. Tan hombre que pasaba desapercibido. Tan hombre que lo trataron de blasfemo por decir que siendo hombre se hacía Dios. Tan hombre que se atrevieron a matarlo. Pero ese hombre que no tenía nada que lo recomendara, ese era Dios habitando entre los hombres. Pero esa encarnación llegó a una fase todavía
mayor en esta habitación de Dios entre los hombres, un día el Señor dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Pero les conviene que yo me vaya. Y siempre me había preguntado, ¿cómo el Señor dice, les conviene que yo me vaya? Porque, Señor, te queremos a ti, queremos verte, queremos tocarte. ¿Cómo me voy y eso es mejor? Bueno, es que Él, por causa de nuestra redención, tuvo que tomar cuerpo humano para poder redimir a los hombres. Y como hombre, completamente hombre, solamente podía estar en un lugar a la vez. Pero al irse y enviar a su vicario, el Espíritu Santo, Él puede estar en todos los lugares donde hay 2 o 3 que invocan su nombre. Qué gloriosa verdad. Hermanos, uno queda completamente paralizado cuando recuerda algo. La casa de Dios en la tierra no se ve de la manera en que los hombres esperan verla. Se ve donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, redimidos por su gracia, piedras desechadas que fueron tomadas por las manos del constructor, sacadas de la escoria y puestas en este nuevo edificio santo que Pedro dice en 1 de Pedro 2:5 que estamos siendo edificados por Cristo Jesús para poder ser un templo y una casa santa. Hermanos, quiero que pienses conmigo antes de mirar algunas aplicaciones prácticas de esta verdad. Estoy teniendo el privilegio de predicar en el Cantar de los Cantares hace ya 20 y tantos de sermones. Y una de las cosas que asombra profundamente al mirar el Cantar de los Cantares, que por cierto no es un libro que habla simplemente de una relación entre un hombre y una mujer. Salomón no está escribiendo, no podría haber escrito de su relación o de su matrimonio, porque realmente Salomón tenía mucho que desear como esposo. Empezando que tenía 300 esposas. Él no está hablando de su propia historia, él está hablando en un lenguaje que él conoce, en una relación que él conoce, pero está hablando de una relación que no se puede comparar, que es una relación que es sublime, una relación que tiene que ver con Dios amando a su pueblo y mostrando su amor por su pueblo. Y cuando uno interpreta de esa manera el Cantar de los Cantares, uno queda completamente quebrantado en el alma al pensar que ese esposo glorioso que quiso amar a esta esposa que no tiene nada para darle, ha querido hacer un hogar junto a nosotros. En el último versículo del capítulo 1 de Cantar de los Cantares dice, nuestra casa. ¿De verdad? Él hizo una casa con nosotros, sin tener nada que ofrecerle más que la miseria, el pecado, la forma tan inexacta de poder expresar lo que somos. Él quiso habitar entre nosotros. En el comentario de Efesios capítulo 1, versículos 18 al 21, Juan Calvino dice, Él, aquel que no necesita de nada ni de nadie, como mediador, quiso ser completado por su cuerpo, que es la iglesia, porque una cabeza sin cuerpo no está completa. ¿Cómo puede ser que Él nos amara así? ¿Cómo puede ser que Él quiera hacer un hogar conmigo? Que Él viva en medio de estas piedras tan inexactas, tan débiles y tan pecadoras. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? No es porque lo merecíamos, es porque así le plació. Y Él quiso hacer un hogar entre nosotros. Y por eso Pablo toma esta figura y dice, la casa de Dios. Cada iglesia local donde hay creyentes verdaderos que arrepentidos de sus pecados han venido en arrepentimiento y fe, cada iglesia local es la casa de Dios, donde Él habita en medio de nosotros. Hermanos, esto tiene implicaciones reales. Una de las cosas que estamos mirando en esta semana en la clase es que uno en la teología tiene que tratar de ser consistente. Y esta teología no es solo para los pastores o los teólogos, los maestros. La teología es para la iglesia, porque es el conocimiento de Dios. Y hay que entender esto. Si yo afirmo algo, ese algo trae consecuencias. Yo les decía a los estudiantes, cuando yo le dije a mi esposa en el altar el 6 de septiembre del 2008,
yo te amo y prometo amarte y te escojo entre todas las mujeres y voy a ser fiel hasta la muerte. El haber hecho esa promesa tiene implicaciones reales, ¿sí o no? Ninguna otra, nadie más, solo tú. Lo que yo estoy afirmando o el compromiso que hago trae consecuencias en otras cosas que también tengo que afirmar. Cuando tú afirmas que la iglesia es la casa de Dios, como lo dice Pablo, cuando tú lo entiendes, Él quiso hacer morada entre nosotros, amada iglesia, eso tiene un tremendo impacto en nuestra forma de vivir y de ser. ¿Sabes por qué? Porque por causa de nuestro contexto evangélico que está marcado por el catolicismo romano, muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra iglesia, lo primero que pensamos es o en un edificio o en pastores y gente que tiene que hacer el ministerio desde aquí, donde yo soy simplemente un espectador que se sienta y digo, hoy estuvo buena la iglesia. No, la iglesia hoy no estuvo tan buena, como si yo fuera externo a esa realidad. La palabra iglesia tiene que ser redefinida por la Escritura. Tú eres la iglesia. Y en medio de ese edificio, cada piedra tiene un valor. Pablo se encargó de enseñarnos con tanto detalle, hablando del cuerpo. ¿Te acuerdas de la metáfora en 1 Corintios 12? Todos son miembros de este cuerpo. Y hay algunos miembros que no se ven, otros son muy visibles, todos son necesarios. ¿Sabes cuál es la implicación de que digamos y afirmemos con todo nuestro corazón que la iglesia es la casa de Dios? Que tú tienes parte en esta iglesia y que lo que se hace en la iglesia, si tú eres un creyente, si te has arrepentido, si eres parte de esta iglesia, entonces tú tienes todo que ver con la vida de esta iglesia. La Biblia se encarga de enseñarnos que hay un ministerio real que la iglesia hace y está compuesto o conectado con las palabras unos a otros. Hoy, por primera vez, tuvimos que mover nuestro culto porque la iglesia está junta con una hermana que perdió a su papá. Y ese papito era familia de algunos hermanos de la iglesia y fueron el pastor guiando a todos los hermanos. Y uno pregunta, ¿no es esa la vida real? Que uno pierde seres queridos, que uno tiene que enfrentar la muerte y mirarla de cerca. Mi papá murió hace 4 años y todavía pienso que es mentira. Todavía pienso que en algún momento me va a llamar por teléfono. La tristeza, la soledad es parte de lo que se enfrenta realmente en la vida cristiana. Pero gloria al Señor que Pablo da textos como 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros. Tú tienes un ministerio que cumplir y tú puedes tomar la decisión de seguir definiendo incorrectamente la palabra iglesia en tu mente y pensar, la iglesia es donde yo recibo, la iglesia es lo que los otros pueden hacer por mí, la iglesia es lo que otros me pueden dar. Yo vengo como una persona completamente pasiva a sentarme y ver qué se hace en la iglesia de la cual yo no soy parte. Pero si tú quieres redefinir el concepto a la luz de la palabra de Dios, tú eres parte de este edificio y tú tienes, como dice Pedro, un ministerio sacerdotal que cumplir. Porque somos puestos en este edificio y somos puestos en este edificio santo como un sacerdocio para Dios para ofrecer sacrificios espirituales. Y esos sacrificios espirituales es muy interesante cuando uno conecta qué hacían los sacerdotes en el antiguo pacto. Bueno, ellos ofrecían oración, eran intercesores por el pueblo. Yo te voy a decir algo, quizás tú estás escuchándome en esta mañana y diciendo, pastor, yo no tengo mucho que dar, yo quiero decirle eso, quizás yo estoy en una etapa en mi vida donde ya no puedo hacer mucho, o quizás tú dices, yo recién conocí al Señor, no tengo mucho para dar. Yo te voy a decir algo que siempre vas a poder hacer, siempre vas a poder interceder por los demás, siempre. El gran Charles Spurgeon decía, tu taller, tu casa, el parque, el camino que recorres para ir a tu trabajo, ese es tu oficina sacerdotal, en donde Dios te llama a cumplir tu ministerio como un sacerdote. Quizás no lo notaste hoy, pero aparte de la ropa linda que tienes puesta hoy, tienes puesta una ropa sacerdotal y tienes un trabajo que hacer
que no puede simplemente ser justificado con el hecho de decir, es que yo no puedo, yo no soy, yo no tengo, yo recibo. Si estás escuchando mi voz y eres parte de esta iglesia, quiero que sepas que tú tienes una tarea que cumplir y solo puedes hacer dos cosas. O aceptas lo que Dios dice y hacemos lo que Dios dice, o vives en desobediencia, como muchos evangélicos en nuestro día, que son asistentes al culto, pero que no tienen nada que ver con este edificio santísimo en el que Dios nos puso como piedras vivas. Amén. La iglesia es la casa de Dios. Eso significa la preciosa cercanía, el amor de saber que nuestro amado, déjeme usar metáforas humanas, que nuestro amado viene cada día y que nosotros, su esposa, lo esperamos y preparamos todo lo que sea necesario para que sepa, como dice la mujer en el Cantar de los Cantares, que estamos enfermas de amor. Pero también no es solo nuestra comunión con Él, es los deberes que tenemos que cumplir. Así que este primer nombre nos lleva a mirar hacia adentro. La iglesia somos nosotros, con un trabajo que cumplir y con una relación verdadera con ese bendito esposo que tenemos, que es Cristo el Señor. Amén. Eso me lleva al segundo nombre de nuestro texto. No solamente la casa de Dios, sino que añade que es la iglesia del Dios viviente. Si el primer nombre descriptivo te lleva hacia adentro, el segundo nombre descriptivo te lleva a mirar hacia arriba. Si quieres definir correctamente lo que significa la iglesia, tienes que recordar esto. No solamente es la casa que somos nosotros, es la iglesia que le pertenece al Dios vivo. Hay dos cosas clave que yo quisiera decirte con respecto a este nombre. La iglesia de Dios significa que Él es el dueño de la iglesia. Y como dueño tiene el derecho legítimo de decir, en mi casa las cosas se deben hacer de esta manera. Por eso, y eso es el corazón del pasaje, como ya vimos. Timoteo, no voy a poder ir a verte, pero si me tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte. La pregunta es, ¿y por qué debo saber cómo debo conducirme? Porque esta casa no es tuya. Porque esta casa no es ni debería ser lo que uno espera que sea, sino lo que el dueño de esta casa ha determinado que sea. Hermanos, ¿cuántos cristianos en nuestros días esperan estar en una iglesia que sea conforme a su propia imagen y semejanza? Es que a mí me gusta la iglesia cuando tiene esto. Es que a mí me gusta la iglesia que tiene esto otro. Tenemos que involucrarnos así porque eso va a hacer que mucha gente quiera venir a estar con nosotros en la iglesia, porque eso es lo que la gente está buscando. Hermanos, esta casa, aunque está llena de gente, es la iglesia de Dios. Y eso nos recuerda el derecho legítimo que Él tiene para poder establecer cómo se deben hacer sus cosas. Hermanos, hay un plano que ha sido dado. Un plano que si tú lo estudias con cuidado te vas a dar cuenta que tu Biblia dice demasiadas cosas con respecto a cómo deberíamos conducirnos. Por ejemplo, la Biblia te enseña con claridad qué cosas deberían estar en el culto. Te dice que cuando la iglesia se reunía en Hechos, se reunían para la oración. Y hemos orado y hemos clamado al Señor con una preciosa oración que se hizo en este culto. Hemos orado en diferentes momentos. Cuando invocamos la presencia del Señor, cuando clamamos por diferentes cosas, incluyendo pidiendo por nuestro pastor, cuando se oró por mí para la palabra, cuando oramos pidiendo, Señor, abre nuestros ojos. Hemos orado, pero eso no lo hacemos simplemente como un acto religioso, es obediencia al plano que Dios estableció. Cuando la iglesia se reúne, debe orar, debe celebrar la cena del Señor. Debe bautizar cuando hay personas que deben ser bautizadas. Debe cantar al Señor con regocijo en su corazón, cantando las verdades de lo que Él ha hecho, no apuntando a las emociones, sino a una mente que si llora es porque la mente está llena de entender lo que el Señor ha hecho por él. La Biblia tiene mucho para decirnos de cómo tiene que funcionar. Por ejemplo, la Biblia tiene mucho que decirnos de cómo debería ser el orden en el que funciona la iglesia. ¿Por qué no tenemos
evangelistas, apóstoles o profetas en nuestro día, porque la Biblia enseña y nos ha dejado categorías y cualificaciones para solamente poder elegir dos tipos de oficiales: pastores y diáconos, y no hay más. Habían más, pero ya terminó ese tiempo. No hay profetas, no hay profecías, no hay visiones, todo eso terminó. Vivimos en el tiempo de la iglesia ordinaria y el Señor hizo provisión para eso. Estas son las cualificaciones. Si van a escoger pastores, esto es lo que deben cumplir. Si van a escoger diáconos, esto es lo que deben cumplir. Debe haber pastores y diáconos. No inventes otro oficio, no añadas otro oficio, sigue el mapa, sigue el plano. Él tiene el derecho de poder determinar lo que Él quiere en su iglesia. ¿Te das cuenta que no importa cómo la veamos o si nos gusta? Porque nosotros estamos aquí siendo iglesia y reconociendo que la iglesia le pertenece a Él y que lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos tiene que ser acorde con lo que Él ha ordenado en su palabra. Él tiene el derecho legítimo. Este principio nosotros lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo muy rápido. Alguien puede decir: pastor, ¿qué es lo que uno puede aprender cuando ve el libro de Levítico? Yo estoy haciendo mi devocional en Levítico, pastor, y la verdad es que no sé qué aprender. Yo les voy a decir algo: si estás leyendo Levítico, no te desanimes. Síguele metiendo candela y avanza. Pero yo sé que es un libro difícil. Y quizás al leerlo y dice que si no tenían dinero suficiente para un cordero, entonces un palomino, y si no hay palomino, entonces una cosa de harina, y entonces diferentes cosas. Y uno dice, tanto detalle, tanto derramamiento de oblaciones y ofrendas y holocaustos. ¿Por qué tantos detalles? ¿Qué puedo aprender de eso? Si hay una cosa que puedes aprender de eso, que por supuesto eso ya no está en nuestros días, era parte de la ley ceremonial que fue abrogada por Cristo, quien es la sustancia de lo que eso era una sombra. Pero si hay algo que puedes aprender, es que Dios les dijo al principio, cuando los llamó a ser su pueblo y a hacer un pacto con Él, les dijo: sed santos como yo soy santo. Pero luego no les dijo: vayan y háganlo de la mejor manera que ustedes puedan. Dijo: esta es la forma de ser santo. Por lo tanto, estableció un camino claro que no se podía quebrantar. Y el que quería honrarle tenía que hacerlo exactamente como Él lo reveló. Hoy ha cambiado simplemente qué es lo que nos pide, pero no el principio de que tenemos que obedecer lo que Él pide. Hermanos, la iglesia es su iglesia. Esta preciosa iglesia es la iglesia del Dios viviente. Amén. Eso me hace pensar en una segunda cosa que este nombre contiene: del Dios viviente. Y quiero que me permitas darte una ilustración personal. Yo tuve la dicha de crecer en una familia preciosa con todos los elementos necesarios. Y entre ellos, un abuelo que estaba medio loco. Ya murió hace más de 11 años mi abuelito. Era un personaje tremendo. Podríamos hablar toda la tarde de las historias que él tenía. Pero una de las historias que tenía era que le encantaba hablar del día de su muerte. Y él decía que cuando se muriera, él quería que hayan mariachis y que no sé cuánto, y que la gente se vista así y haga esto. Y hablaba de un montón de cosas así. Y uno miraba a mi abuelita, todavía sigue con nosotros mi abuelita, muy firme en su carácter, y uno la miraba de reojo para ver qué decía la abuelita. Y la abuelita solo se reía. Y después yo le preguntaba: abuelita, ¿no vas a decir nada? Y ella me decía: mira, déjalo que hable este hombre. Cuando se muera, el muerto es mío. Y uno piensa, bueno, por cierto, cuando alguien que va a morir les pide que hagan algo, háganlo, ok, pero este es el punto. No hay manera de que el muerto venga a reclamar que no has hecho lo que te pidió que hicieras. Pero esto es tan diferente a la iglesia, porque la descripción que se da del Dios que es dueño de esta iglesia es que está vivo. Es el Dios viviente el que es dueño de esta iglesia. Y eso significa, y gloria al Señor por eso, que cada vez que su pueblo se reúne e invoca su presencia, Él está en medio de nosotros. Él está escuchando si lo que estoy diciendo es acorde con lo que Él ha dicho en su palabra. Él está escuchando tus voces cantando. Él está viendo tu corazón mientras lo adoramos.
Porque esto no es una adoración muerta, no es una religión que se puede hacer simplemente desde afuera. Los inconversos se pueden sentir satisfechos con una adoración así. Quizás venir a la iglesia, decir ya cumplí, soy bueno porque vine y escuché lo que el pastor tenía para decir, me aguanté un rato a los hermanos y me sonreí, pero después me fui a la casa, ya cumplí, ya cumplí. Solo un inconverso puede pensar así. Solo un inconverso que no tiene hambre y sed de la verdad puede conformarse con mirar la cáscara y decir, ya estoy satisfecho. Uno de los antiguos puritanos, Samuel Bolton, hablando de esta distinción entre un creyente y un inconverso, decía, el creyente no puede mirar solo la cáscara. Él no se va a quedar satisfecho hasta que no se coma lo que está adentro. Y alguien podría simplemente venir y conformarse con una religión externa vacía. El aplauso de los hombres y la admiración de los hombres es lo único que vamos a recibir con una actitud así. Pero el que ama al Señor no puede no disfrutar de venir y decir, Señor, no me permitas irme si no te escucho hablar el día de hoy. Si no puedo traer mi corazón delante de ti y decirte cuánto te amo y lo agradecido que estoy. No veo la hora de ir a agradecerte junto a mis hermanos todas las cosas preciosas que has hecho en mi vida. Ese es el corazón de alguien que ha creído. Pero ese alguien que ha creído es consciente que los hombres se satisfacen con lo que ven, pero Dios ve el corazón. Por eso la adoración es un asunto tan importante, porque ni siquiera es cómo suena, ni siquiera es cómo se ve en una foto, es lo que el Señor ve que está en el alma. Y por eso entender que es la iglesia del Dios vivo implica que se trata de Él, Él establece las reglas y yo tengo una tarea real que cumplir en traer mi corazón y ofrecerlo verdaderamente cada vez que nos reunimos. Amén. Eso me lleva al último nombre descriptivo en esta mañana y es columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo está utilizando este nombre para poder dar la metáfora o poder comparar a la iglesia como si fuera una especie de almacén, de edificio, en donde la verdad ha sido puesta, en donde la verdad se tiene, pero es bien importante entender esto. La iglesia no es la que crea esa verdad. La iglesia la recibe por revelación. Y esa revelación está plasmada en su palabra. Así que la iglesia es receptora de esa verdad, toma esa verdad y debe guardar esa verdad, debe meditar en esa verdad, debe defender esa verdad, debe proclamar esa verdad, porque me gusta decir esto, en la iglesia, mis amados hermanos, todo tiene que ver con la verdad. Piensa en esto en las formas más íntimas y profundas. ¿Cuántas personas escogen una iglesia por el parqueadero, por la cercanía a su casa, porque tienen actividad para los niños, porque tienen cosas con los jóvenes, pero no por la verdad que proclaman? Y la verdad pierde todo el sentido y la idea de la iglesia como columna y baluarte de la verdad queda completamente diluida cuando uno no entiende la seriedad y parte de la naturaleza de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos amados, esta iglesia de Cristo debe ser una iglesia que levante en alto la verdad. No simplemente el amor entre nosotros, no simplemente un precioso tiempo de comunión entre nosotros. La verdad es aquello que define la naturaleza de lo que somos. La verdad no es algo a lo que le tenemos miedo. De hecho, es algo que nos hace libres. Es algo que nos permite vivir en un precioso balance. Y déjame hablarte al corazón. Quizás algunos de ustedes han sido lastimados por gente diciendo, nosotros tenemos la verdad. O quizás has visto malos ejemplos de gente que dice, la verdad es importante. Sus malos ejemplos y tu mala experiencia no cambia la naturaleza de la iglesia. La iglesia sigue siendo columna y baluarte de la verdad. Nosotros confesamos una verdad
compartimos una verdad y establecemos el piso sólido de esta iglesia sobre la verdad. Hermanos, si alguien quiere ser parte de esta iglesia, que no lo sea por la comunión cristiana simplemente, que no lo sea por lo lindo de nuestros cultos y nuestra música, que no lo sea por nuestras actividades y las cosas preciosas que sé que hacen entre semana cuando se reúnen en los grupos caseros y todo eso. Qué bendición, pero que no lo hagan por eso. Que eso les llame la atención y vean el amor que hay entre ustedes. Pero si hay algo que va a hacer que una persona quiera ser parte de esta iglesia, que sea la verdad que ustedes predican. Piensa en esto. El verdadero fundamento sobre el que se tiene que levantar una iglesia es la verdad. Si nosotros estamos aquí unidos por el amor que yo tengo por ti, o porque nos abrazamos y yo siempre te saludo muy cariñoso, ¿qué va a pasar el día que no te salude tan cariñoso? ¿Qué va a pasar el día que te ofenda, aún sin querer o quizás queriendo? Porque lo más certero entre nosotros es que tenemos pecado y nos vamos a lastimar. Pero si lo que nos une es la amistad, lo que se siente, el cariño, una historia en común, es una base demasiado débil. Porque eso podría cambiar y un día alguien de ustedes podría decir, me voy porque ya no es lo mismo. Ya no siento lo mismo. Ya no me siento como al principio. Esta iglesia ya no es lo mismo. Hermanos, el verdadero fundamento de la iglesia es la verdad que esa iglesia cree, predica, sostiene y defiende. Y por causa de esa verdad es que la gente tiene que querer ser parte de esta iglesia. Y es por causa de esa verdad que se establece un fundamento sólido. Porque si nos ofendemos en el camino, si yo un día no te saludo como debería, si yo un día no tengo la actitud que tú esperas que yo tenga, vamos a tener que arreglarnos tú y yo. Voy a tener que pedirte perdón y tú vas a tener que perdonarme. O yo voy a tener que perdonarte a ti. Porque la verdad que creemos y tenemos en común es más importante que nuestras propias vidas. Y por eso tenemos que aprender a ponerla como el fundamento real de nuestra comunión. La comunión florece. La comunión florece. Déjame darte un ejemplo práctico de nuestros días. Aquí adelante hay preciosos hermanos que he tenido el privilegio de conocerlos hace años. Hasta hace una semana ellos no conocían a nadie de aquí y nadie de aquí los conocía. Hoy somos familia. Y uno dice, ¿cómo es posible que uno sea familia con alguien que nunca ha conocido? Yo te voy a decir, Marcus profesa y crea lo mismo que ustedes creen y que nosotros creemos. Esa confesión de fe, esa proclamación de la verdad es lo que nos une. Y cuando hay una verdad que nos une, con toda confianza yo puedo decir, Jonathan, ¿puedes recibir a Marco y su esposa que vienen a pasar unos días? Los recomiendo con mi alma. Pastor, que vengan. Y de pronto yo salgo de la escena y queda una preciosa relación que antes no había. Porque no es la familiaridad, la cercanía emocional o alguna cosa así. Lo que realmente establece la base de una comunión es la verdad. Y si eso es verdad con respecto a esta iglesia local va a tener una base sólida que no puede ser rota fácilmente. Ni en las pruebas, ni en los cambios que pudiéramos vivir, ni en las desgracias que pudiéramos pasar, porque hay un fundamento sólidamente establecido. Ahora, en el versículo 16, y ya no me queda más tiempo, pero en el versículo 16 aparece una descripción de 6 cosas que Pablo dice. Es como si estuviera diciendo, mira, esto es la fe que has recibido. Esta es la verdad que tú tienes que guardar como columna y baluarte de la verdad. Y esa verdad comienza a ser descrita de una forma confesional, es decir, sintéticamente, resumida, proclamando verdades importantísimas. Déjame solo mirarlo panorámicamente 2 o 3 de ellas. Mira la primera línea que aparece en este ejemplo que Pablo les da de la verdad que ellos tienen, de la que son columna y baluarte. Dice, Dios fue manifestado en carne. Esa frasecita es una frase llena de muchísima importancia teológica. En esos días había un gran problema con los gnósticos y de hecho se mantuvo por muchos siglos esa lucha con la iglesia primitiva. Aún después de los apóstoles, los gnósticos eran una mezcla entre religión platónica, filosofía platónica, y luego se introdujeron en la iglesia y entonces comenzaron a decir cosas como esta. Perdónenme
lo técnico, pero es importante, ¿ok? Ellos creían que había una escala del ser donde arriba estaba el ser y era invisible, pero a medida que iba descendiendo de esa escala hacia lo material, eso era malo. Lo bueno, inmaterial, es lo que está arriba y lo malo es material. Entonces, ellos no concebían cómo podía ser posible que se diga que Dios se hizo carne. Dios es el bien supremo. Carne es lo que está más abajo en la escala del ser. Carne y Dios no son compatibles. Entonces comenzaron a decir, Él no tenía cuerpo, Él tenía la apariencia de un hombre. Él parecía un hombre. Llegaron a decir, Él tenía una especie de carne celestial. Eso no es el evangelio. Eso es una perversión de la verdad. Y te voy a decir por qué. Porque decían los antiguos padres, lo que Él no asumió no podía redimir. Si Él no hubiera asumido nuestra naturaleza completamente, no hubiera podido redimir a los hombres. Era necesario, dice el autor de Hebreos, que tomara y fuera de la familia de Abraham, tomando lo que nosotros somos para poder representarnos. Se puso en lugar de nosotros, en favor de nosotros, siendo uno de nosotros. Esta frase tan chiquita es una de las frases claves del evangelio. Una frase que nos recuerda que Dios se hizo verdaderamente hombre, habitó entre nosotros y dio su vida por nosotros. Hermanos, Pablo está diciéndole a Timoteo que esta es la verdad que recibieron, que se debe almacenar, guardar, proteger, enseñar, defender y proclamar hasta lo último de sus vidas. Esto me lleva a algunas aplicaciones prácticas y ya casi llegando al final. Piensa conmigo. Si tú eres parte de la iglesia y tú eres parte de los ladrillos de esta iglesia, esto también tiene que ver contigo. A veces uno piensa, los pastores y líderes, los que enseñan, son los que deben saber. Hermanos, el saber es un asunto que tiene que ver con la vida cristiana. Pablo dice en Efesios 1, 18 al 21, que él oraba para que los ojos de estos hermanos efesios sean abiertos, para que ellos recibieran esa revelación, ese conocimiento. Y luego dice, y yo oro al Señor para que sepáis cuáles son las riquezas que tienen en gloria, cuál es la esperanza del llamamiento y cuál es la supereminente grandeza del poder que actúa en vosotros. ¿Qué es lo que Pablo oraba por ellos? Él quería que ellos sepan, porque saber es una parte esencial de la vida cristiana. Saber, de hecho, es lo que te puede consolar cuando tienes el cuerpo de tu papá o de tu mamá o alguno de tus hijos muerto delante de ti. Porque las palabras de los hombres no alcanzan. Porque en medio de las pruebas, tocar el hombro y simplemente decir, todo se va a poner bien, no resuelve verdaderamente un problema ni trae verdadera esperanza, a menos que sean las palabras de Dios que vive y permanece para siempre, el cual no puede mentir y nunca lo ha hecho. Tú tienes que saber. La doctrina no es un asunto para unos pocos. No es el pastor Jonathan el llamado a saber solamente. Ustedes son ese depósito. Ustedes son ese edificio. Y lo que hace o nos da paz como pastores cuando uno muere, cuando uno se tiene que ir, cuando uno tiene que, la vida se termina, es que la iglesia y la obra que se hizo no termine con nosotros, no se pervierta después de nosotros. Y para eso no se necesita solo que vengan hombres buenos y cruzar los dedos, que los próximos pastores sean buenos para que nos lleven por buen camino. Porque esos hombres buenos y fieles son una parte de la iglesia, no son la iglesia ellos solos. Y mientras haya una iglesia fiel que tenga la Biblia abierta mientras escucha lo que se le predica, que es diligente en meditar en lo que está escuchando, que se propone crecer en su entendimiento doctrinal, que no está simplemente leyendo libros o estando escuchando podcasts o predicaciones sobre cómo vivir la vida bien hoy, cómo tener paz, ¿por qué no estudiar cosas que tienen que ver con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, con la salvación, con la vida de la iglesia? Porque tú tienes parte en esto. Y esto no está limitado a algunos poquitos. Está abierto y es la responsabilidad de todos ustedes. Porque para poder llamar a un pastor,
la iglesia tiene una verdadera participación, y una de las cosas que tiene que comprobar es que ese hombre sea fiel al depósito de la esperanza que nosotros hemos recibido. ¿Cómo tienes criterios para juzgar si sigues siendo un infante espiritual? Si no has crecido desde los últimos 5 años y sigues estando en el mismo lugar, debatiéndote cada domingo si vas a venir o no al culto, si vas a llegar a la escuela dominical o no, si tienes que venir temprano o no, mejor ya no, tengo algo que hacer el día del Señor. Si sigues en eso el resto de tu vida, entonces tienes que saber, un niño no puede ayudar mucho. Se necesitan maduros espirituales para que una iglesia crezca firme. Así que no se trata de no vivir en cosas dramáticamente grandes, que asusten, vivo en pecados abiertos. No, eso sería para los inconversos. Un creyente no se conforma con decir, yo no estoy engañando a mi esposa, yo no estoy viviendo en este pecado, en aquel. Yo sí vengo todos los meses. A veces falto una que otra semana, pero yo estoy fiel. Usted sabe, pastor. Si tú sigues viviendo así, y tenemos niños, los niños se convierten en algo a quien hay que proteger, no a alguien que pueda ayudar. En medio de una evacuación, y eso es algo que uno disfruta cuando ve a los niños crecer, uno disfruta todas las etapas, pero uno sabe que han crecido cuando en un viaje cada uno puede llevar su propia maleta. Cuando son chiquitos, eran cerros de maletas y coches y cosas que uno tiene que empujar, pero de pronto te das cuenta que cuando crecen, después de todo el amor que les diste para ayudarles, para sostenerles, de pronto ellos mismos son los que cuidan. Ayer Jorgito estaba con su mamá en el velorio y eran las 9 de la noche y le digo, Jorgito, cuida a tu mamá. Y me puso, sí papi, no te preocupes. Le dije, confío en ti. Y él me puso, yo sé. Qué lindo. Que él sepa que es útil ahora y que él puede proteger a su mamá cuando su papá no está. Ahora mi pregunta es, ¿y espiritualmente? ¿Sigue siendo uno de esos niños que, por cierto, nos encanta tener niños? Y llevarlos y corretearlos y decirles, no, cuidado, eso no, te vas a caer, bájate de allí. Y eso es parte de la vida, y los pastores amamos hacer eso en la vida espiritual porque tenemos que ser parte de la vida de ustedes. Pero solo acuérdate de esto, mientras más niños, menos alcanzo a proteger. Pero mientras esos niños comienzan a crecer, entonces somos más los que podemos llevar a cabo la obra del ministerio. Amén. Mis hermanos, espero que la próxima vez que venga a tu mente la palabra iglesia, no la definas como los católicos romanos, diciendo, allá el pastor y los que dirigen, yo soy solo un espectador. Que cuando escuches la palabra iglesia recuerdes, somos la casa de Dios. Que cuando escuches la palabra iglesia, no venga a tu mente, yo voy a buscar una que sea como yo quiero, como a mí me gusta, con la música que a mí me gusta, los programas que a mí me gusta, sino que la palabra iglesia te levante los ojos hacia el cielo y recuerdes, es la iglesia del Dios viviente. Pero también, cuando escuches la palabra iglesia, recuerdes ese depósito o ese gran almacén donde Dios quiso poner su verdad para ser defendida y proclamada. Y nunca más digas, para mí no es la doctrina, yo prefiero otras cositas. Es para ti la doctrina, es para la iglesia la doctrina, porque eso es lo que significa columna y baluarte de la verdad. Amén. Si tú estás aquí esta mañana y quizás estás escuchando algo que es tan raro y extraño, pastor, yo no sé iglesia ni iglesia, yo vengo porque a mí mi papá me trae, yo vengo porque he venido y tengo amigos aquí. Yo quiero decirte algo, una de las cosas importantes y más los pasos clave que tienes que saber dar en este tiempo es este. Saber dónde estás es el primer buen paso que puedes dar en tu vida. Y tienes que saber que si estás aquí, pero no has conocido al Señor, no importa si hablamos de iglesia y de cosas y de ministerio, si te animas con decir voy a comenzar a estudiar en el seminario, voy a ver si puedo servir en la iglesia más, no serviría de nada, nada de eso, si tú no conoces al Señor Jesucristo
si no te has arrepentido de tus pecados, si no has venido a Él en verdadero arrepentimiento y fe, abrazándote de Él, reconociendo que estás perdido sin Él. El primer paso y el más importante al principio es saber dónde estás. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás en Él? ¿Eres parte de este edificio? ¿O sigues siendo una de esas piedras allí afuera en la escoria que no es parte de este edificio santo? Pero hay una buena noticia si te identificas allí. Hay un bendito constructor que nos sacó a todos nosotros los que hemos creído de esa misma escoria. Y por su bendito poder y misericordia nos sacó de ese reino de las tinieblas y nos puso y nos hizo parte de esta preciosa familia. No te pierdas sentado en las sillas de esta iglesia pensando que eres algo que no eres, porque la buena noticia es que puedes serlo hoy por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder invertir este tiempo escuchándote. Señor, que estas palabras calen lo más profundo de nuestro ser y nos lleven a tomar decisiones para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están contentos o no? Yo sí. Yo sí. Bien, vamos a terminar nuestro culto orando al Señor, dándole gracias primero. Yo sé que no siempre se ve, hermanos. Yo soy consciente de que a veces ando en algunas cosas. Ustedes se preguntarán a veces, pastor, ¿está medio ocupado en algunas cosas? De repente me escriben esta semana, hermano, estoy complicado. Pero de que empezamos el seminario, la verdad que ha sido una bendición constante. Y uno de los propósitos de todo este aprendizaje es precisamente verterlo sobre la congregación. Y obviamente demanda tiempo, preparación, no solo tiempo de mi persona y de mi familia, que también entrega ese tiempo del papá, en este caso yo, sino también de nuestros hermanos que vienen, viajan. También dejan familia, también tienen que salir, también se separan de los que aman y de sus congregaciones con un propósito que es servir, hermano. Así que yo quiero orar ahora para finalizar el culto, pero quiero que usted los tenga presentes en sus oraciones a nuestros hermanos, ¿ya? Para que todo su trabajo siga dando mucho fruto y para que todo lo que podemos aprender nosotros y aplicar para la gloria del Señor y el bienestar espiritual de nuestras propias vidas también se asiente en este tiempo, ¿ya? Así que oremos, ahí donde está, yo le invito a que oremos. Señor, te damos gracias, Señor, de verdad, muchas gracias por tu fidelidad, Señor, porque es imposible que a través de esto no vea tu cuidado para con tu iglesia, Señor. Señor, escuchar estas palabras, Señor, ver la predicación de tu palabra, ver a mis hermanos acá, Señor, no es sino para mí un gran cuadro que es tu cuidado sobre nosotros, Señor. Y te alabo por eso, Señor, porque es una expresión maravillosa de tu amor, Señor. Porque no somos hijos abandonados, Señor, bastardos, lejos, Señor, sin nadie que se preocupe de nosotros. Tú tienes cuidado, Señor. Y el día de hoy nos has hablado, Señor, por tu palabra y por nuestro hermano, Señor. Así que te alabo por eso y te doy gracias, Señor. Y te pido que nos bendigas, Señor, que los días que vienen, en esta semana, cuando volvamos a la rutina, Señor, y enfrentemos el trabajo, el colegio, la crianza, el matrimonio, Señor, y tantas cosas, Señor, tu palabra esté asentada en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a indagar, a tener hambre, a buscar, Señor, a verte a ti, Señor, y verte a ti como aquel que es digno, Señor, de recibir todo nuestro esfuerzo y dedicación, Señor, en conocerte y en vivir para ti. Así que te damos gracias, Señor. De antemano oramos por nuestros hermanos, Señor, que ya están prontos a volver a sus casas, Señor, a Ecuador, a Brasil, y rogamos, Señor, que les acompañes. Que también, Señor, bendiga sus vidas, Señor. Y que de la forma en que tú sabes hacerlo, como dice tu palabra, cuando el salmista dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor, así, que ellos reciban retribución a todo su trabajo, Señor, esa retribución que viene de ti, no de nosotros, Señor, lo que tú has permitido, Señor. Así que te damos gracias por sus vidas, Señor, y te damos gracias por este culto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, no se vayan todavía porque tenemos dos cositas pendientes. Una
van a ser los avisos que vienen después. Y lo segundo, le quiero pedir a mis hermanos que por favor pasen acá.